Hola chicos, hola chicas. Hoy os voy a traer un nuevo vídeo de lectura, pero como os dije la última vez, voy a cambiar de libro y os voy a alternar libros, ¿vale? Y os voy a traer uno que yo no me he comenzado a leer. Se llama El fabuloso libro de las leyendas urbanas. Me lo compré como siempre de segunda mano. No sé exactamente el estilo, me gustó la idea y me lo compré. No he leído nada. Si veis en la portada, está la clásica leyenda urbana, creo, porque no me lo he leído, que dicen que tuvieron que poner en los manuales de los microondas que no podías poner a tu gato dentro, porque una señora puso a su gato dentro del microondas para secarlo después de bañarlo y los denunció y ganó porque ponía que en el manual no ponía que no pusieras a su gato dentro. Bueno, no sé si es una de las leyendas urbanas que pone aquí, ¿no? Pero me hace mucha gracia la portada. Y en la contraportada te explica de qué va el libro. Te dice: todos hemos oído alguna vez una historia que nos han asegurado que es cierta y que le ha ocurrido a un amigo de un amigo. Son historias protagonizadas por personas corrientes en lugares corrientes, pero siempre con un elemento extraordinario, por lo extraño, terrorífico o cómico, que resulta demasiado bueno para ser verdad. Bueno, demasiado bueno, supongo que demasiado bueno o ideal para la historia en sí, no porque lo que le pase sea muy bueno. Y entonces aquí hay una recopilación de historias urbanas. Creo que va por secciones, si no recuerdo mal, porque me he leído solamente el índice para ver más o menos qué podía leer. Hay un montón, porque ya veis que el libro es enorme. No hay nada. Normalmente me encuentro algo en los libros de segunda mano dentro, pero no. Pero está súper bien cuidado y nadie lo ha subrayado, ni ha puesto sus anotaciones, ni han doblado ninguna página, ni nada. O sea, si no habéis visto el libro de mi libro de momento no tengo ni tengo intención. Si no habéis visto mi vídeo de 10 cosas que odio, tenéis que ir a verlo. Una de ellas es lo anti esto. En fin, yo os comienzo a leer, que si no me enrollo con tonterías aquí. ¿Esto es el prólogo? No. Es la parte 1, que se llama Conclusiones precipitadas. Conclusiones precipitadas. Si quisiera usted inventarse una leyenda urbana, tendría que empezar por imaginar un modo de que la gente se deje arrastrar por conclusiones precipitadas. Su personaje tendría que malinterpretar por completo, digamos, el comportamiento inesperado de una esposa fiel, o las intenciones de una hermosa secretaria, o la muerte repentina de un animal de compañía. Así, el pobre idiota de su historia podría acabar destrozando su coche nuevo, o desnudándose en medio de su fiesta sorpresa, o enviando a los invitados al hospital para que les hagan un innecesario lavado de estómago. Para demostrar que este principio no solo gobierna algunas leyendas, sino que las propias historias son mucho mejores que simples resúmenes de acontecimientos, véanse el Cadillac de cemento macizo, por qué despedí a mi secretaria y el gatito envenenado en la fiesta. No sé si quiero leer el gatito envenenado en la fiesta. Todas las leyendas de este capítulo y muchas más se centran en la tendencia natural del ser humano a sacar conclusiones precipitadas, aunque las pruebas sean ambiguas. Un par de historias nuevas, realmente buenas, siguen esta misma lógica, o ilógica si lo prefieren. Número 1. Un tipo compra un ordenador nuevo y llama al soporte técnico de los fabricantes para quejarse de que su pasavasos está atascado. ¿Posavasos? Había confundido el uso de la disquetera de CD-ROM incorporada. Cuento la historia de la disquetera de CD-ROM incorporada en la introducción al capítulo 3 del libro segundo.
Número 2. Una secretaria nueva a la que le han dicho que pida más papel de fax para la oficina, llama al proveedor y le dice que hasta que puedan servirle el pedido, le envíe unas cuantas hojas por fax. Perdón, pero me estoy meando, ¿eh? Bueno, mi gata también, no sé si oís la arena, lo siento. Pero necesitará unos 5 minutos de destruir mi vídeo para quedarse satisfecha. ¿Empezaron así muchas de las leyendas urbanas clásicas? Francamente, amigos míos, no lo sé. Después de casi 2 décadas de recopilar y estudiar este apasionante género de folclore moderno, sigo sin tener la menor idea de cómo se originan estos cuentos. Le pasaba lo mismo a Bill Hall, un columnista del Lewiston Morning Tribune, que inglés, como el de Alba, que hace unos años escribió: es una cuestión tan eterna como de dónde salen los chistes verdes, de dónde salen esas historias falsas que supuestamente le ocurrieron a alguien de tu ciudad. Las mismas historias emergen una y otra vez a lo largo de los años, y la mayoría de la gente que propaga estas historias falsas cree que son ciertas. Pero si Bill Hall y yo y otros periodistas y folcloristas no estamos seguros de los orígenes últimos de las leyendas urbanas, sí lo estamos del similar proceso de cómo se desarrollan en la tradición oral. Y ahí también se observan razonamientos equivocados. La historia se pone en marcha, no sabemos cómo, y luego, como escribió Hall con gran clarividencia, como es una anécdota divertida, se transmite con rapidez de una persona a otra, y cada una de ellas accidentalmente la embellece un poco, sacando la conclusión infundada, por ejemplo, de que aquello le ocurrió a alguien de su ciudad. El hecho de que Bill Hall oyera alguna de estas leyendas urbanas en Lewiston, Idaho, que no es exactamente una metrópolis, demuestra lo extendidas que están esas historias hoy en día, y su acertada observación de cómo funcionan en ellas las conclusiones precipitadas demuestra que la psicología humana opera de forma muy similar en las leyendas modernas, se cuenten donde se cuenten. El impulso humano que se refleja en el ejemplo de Bill Hall es la intención de hacer que las historias sean más personales y cercanas. En mi opinión, también tendríamos que considerar la inclinación a formular teorías, aunque parten de premisas erróneas. Los folcloristas llaman al proceso de reinvención de las historias a través de la tradición oral reinvención colectiva, pero describirlo como historias que cuentan un narrador que ocasionalmente saca conclusiones precipitadas también puede valer. Es fácil imaginar que eso fue lo que pasó en los siguientes ejemplos. Y ahora os pone una que es Milagro en Lourdes. Una irlandesa católica que tenía muy mala salud se desplazó a Francia con la intención de visitar la famosa ermita de la Santísima Virgen María de Lourdes. El manantial que allí mana es conocido por su poder de realizar curaciones milagrosas. La mujer se cansó mucho de tanto que tuvo que esperar en la gruta antes de que empezara la bendición de los enfermos. Y, en vista de que había una silla de ruedas vacía entre la multitud de peregrinos, se sentó un rato a descansar. Cuando por fin se le acercó el sacerdote que estaba bendiciendo a los enfermos, la mujer se levantó de la silla. Cuando la vieron levantarse, la gente empezó a gritar que era un milagro. Creo que me voy a reír mucho con este libro. La multitud se agolpó alrededor de ella y empezó a empujar, llevada por el deseo de tocarla. En medio de aquella agitación y entre tantos empujones y tirones, la mujer se cayó y se rompió una pierna. De esa manera la pobre mujer regresó de Lourdes con una pierna rota. El cerebro desparramado es la siguiente. Un caluroso día, una mujer condujo su coche hasta el aparcamiento de un supermercado y vio que la señora del coche del lado estaba inclinada sobre el volante muy rígida, con una mano en la parte de atrás de la cabeza. Esto la inquietó, pero aún así decidió irse a hacer la compra. Cuando volvió al coche con sus compras, la otra mujer seguía en la misma posición, con la mano en la nuca e inclinada sobre el volante. Entonces la primera mujer dio unos golpecitos en la ventanilla y le preguntó a la otra si necesitaba ayuda. ¿Se encontraba bien? Por favor, llame a urgencias, dijo la mujer sin aliento. Me han disparado y noto cómo se me está saliendo el cerebro. La primera mujer vio una sustancia gris y viscosa que se salía entre los dedos de la otra mujer.
de modo que fue corriendo al supermercado, llamó para pedir ayuda y se lo notificó al director del comercio. Cuando llegaron los médicos de urgencias, separaron con mucho cuidado los dedos de la nuca de la mujer, examinaron la herida e inspeccionaron el resto del coche. Entonces rompieron a reír. Le explicaron que un bote de pasta precocinada para galletas que estaba encima de las bolsas de la compra había explotado por el calor. La tapa de metal había golpeado a la mujer en la cabeza y la primera galleta había salido disparada y se le había pegado a la nuca. El recibo de la compra de la señora demostró que se había pasado hora y media sentada en el coche sin que nadie le prestara ayuda. El director le dio una lata de galletas nuevas. Esta historia se popularizó durante el largo y cálido verano de 1995 y siguió circulando todo el año siguiente. En internet apareció una versión chiste que empezaba: cuidado con la pasta. Mi amiga Linda fue a Arkansas la semana pasada a visitar a su familia política. Puntos suspensivos. El cómico Brett Butler, entre otras personalidades de los medios, disfrutaba contando la historia de la galleta proyectil, en ocasiones dándola por cierta. El tema del cerebro chorreante aparece en varios cuentos tradicionales, antiguos, que pueden haber mutado dando lugar a la leyenda moderna. Reseño toda la historia en The Truth Never Stands in the Way of a Good Story. Algo así como la verdad nunca entorpece el camino a una buena historia, ¿no? No sé mucho inglés, la verdad. Ahora cuenta otra, ¿vale? Que se llama, creo la que decía antes en la introducción, de El Cadillac de cemento macizo. Un conductor de un camión hormigonera pasó por su barrio un día, mientras iba a entregar una carga de mezcla preparada, y se quedó muy sorprendido al ver un Cadillac descapotable nuevo aparcado delante de su casa. Aparcó el camión, se acercó sigilosamente a la ventana de la cocina y vio a su mujer hablando con un desconocido. Temiéndose que su mujer le engañaba, el camionero reculó con el camión, se puso junto al Cadillac y descargó toda la carga de cemento fresco encima del coche. El Cadillac se hundió en el pavimento, convertido en la madre de todas las chatarras. Aquella tarde el hombre volvió a su casa y se encontró a su mujer histérica, mientras el Cadillac nuevo era arrastrado por una grúa. Entre lágrimas, ella le explicó que aquella mañana el concesionario le había hecho entrega del coche nuevo que le iba a regalar como regalo de cumpleaños. Llevaba años arañando dinero y ahorrando para comprarle a su marido el coche de sus sueños. Técnicamente, esto es una acotación del autor. Esta leyenda debería llamarse el Cadillac de hormigón macizo, ya que el cemento es solo el polvo gris que, una vez mezclado con los otros elementos, arena y gravilla, y con agua, se convierte en hormigón. Bueno, me encanta que haga anotaciones de química. Pero cemento es el término popular para el producto terminado. Esta historia lleva circulando en muchas comunidades desde hace muchos años y en ocasiones se ha asegurado que ocurrió en la década de 1940. En una versión alternativa, el coche era el premio de una lotería. El Demen Porsche informó de un caso contrastado de un coche realmente relleno de hormigón en agosto de 1960, pero era un De Soto y no existía ningún móvil de celos. Un artículo de 1970 de Small World, una revista de los propietarios de Volkswagen, afirmaba que una variante de esta leyenda, en la que un conductor de un camión de la basura descargaba el contenido de su vehículo en un Stutzbierkat, ya se conocía en la década de 1920, pero no hay pruebas concretas de dónde o cuándo se originó la historia. El paquete de galletas. ¿Quién comparte qué con quién? Una mujer que había ido de compras decidió hacer una parada para tomar un café. Compró un paquete pequeño de galletas, lo metió en el bolso y entró en una cafetería. Todas las mesas estaban llenas, salvo una en la que había un hombre leyendo el periódico. La mujer se sentó en la silla de enfrente, abrió el bolso, sacó una revista y se puso a leer. Al cabo de un rato levantó la vista para coger una galleta y vio que el hombre de enfrente también estaba cogiendo una. Ella le lanzó una mirada feroz. Él se limitó a sonreírle y los dos volvieron a sus lecturas. Un momento después fue a coger otra galleta.
al mismo tiempo que el hombre cogía otra a su vez. Más tarde, realmente furiosa, se puso a mirar fijamente en la última galleta que quedaba. Entonces el hombre la cogió, la partió por la mitad y le ofreció un trozo. Ella lo cogió y se lo metió en la boca, mientras el hombre le sonreía de nuevo. Se levantaba y se iba. La mujer, hecha una furia, abrió el bolso pensando que le habían amargado el café y guardó la revista. Y allí vio su paquete de galletas. Sin darse cuenta, había estado todo el tiempo comiéndose las galletas del magnánimo caballero con el que había compartido la mesa. No encuentro muy graciosa esta historia, pero vamos. Como no la había leído, yo os la he soltado. De The Pastor's Story File, el archivo de cuentos del sacerdote. Archivo de cuentos del sacerdote. Número 1, noviembre de 1984, atribuido a un pastor de la Iglesia Unida de Cristo de Virginia Occidental. Alguien como yo cuando me pongo el gorro ese que me regaló Alba. Que se lo había oído contar a un misionero en Japón en una conferencia eclesiástica. ¿Cómo se va repitiendo esta historia? No os la contaría nunca, la verdad. La cadena de repeticiones, más la elaboración de otros pastores que han añadido la historia a sus repertorios, son representativas de cómo se ha propagado esta popular leyenda. Conocida en Inglaterra desde principios de la década de 1970 como el paquete de pastitas, la historia tiene infinitas variaciones. A veces el alimento compartido es un Snickers o una barrita de Kit Kat, y con frecuencia existe una considerable diferencia social entre sus protagonistas. Un rockero punk y una viejecita, por ejemplo, o un par de militares de alta y baja graduación respectivamente. El escritor inglés de ciencia ficción Douglas Adams, un segundo de silencio por Douglas Adams, tremendo, por favor leeros sus libros, y no lo digo porque esté muerto, porque no lo sé, incorporó esta historia a su libro de 1984, Adiós y gracias por el pescado. Ya veré, si os leéis los libros veréis por qué se llama así. Otra versión de la historia originó el argumento de The Lunch Date, Cita para comer, un cortometraje ganador del Oscar de 1990, e inspiró Boeuf Bourguignon, una película independiente alemana estrenada en Europa en 1988. Ann Landers publicó una carta con una versión canadiense del tema en su columna del 11 de noviembre de 1977. El 25 de mayo de 1998, en la columna Metropolitan Diary de The New York Times, una lectora informaba de otro incidente del paquete de galletas con los mismos detalles que todos conocemos, pero esta vez le había ocurrido supuestamente a la tía de la cronista. Evidentemente es demasiado bueno para ser verdad, así que para no bochornarla, no repetiré el nombre de la persona en cuestión. No entiendo que esta historia sea tan famosa y por qué todo el mundo la va repitiendo y haciendo sus versiones. O sea, si alguien entiende y de verdad le hace gracia a esta historia, la contaría a sus colegas, familiares, etcétera, como una super mega historia, por favor que me lo digan en comentarios y me digan por qué. El tubo en el tubo. Un hombre que trabajaba en un pequeño despacho del piso más alto de un rascacielos de Manhattan se mosqueó mucho cuando de repente se fundió el único tubo fluorescente que le iluminaba. En vez de molestar al personal de mantenimiento, que le hacía pasar un mal rato cada vez que les pedía que arreglaran algo, fue a comprar un tubo nuevo y cambió personalmente el estropeado. Entonces se encontró con que tenía que hacer algo para librarse del tubo viejo. Era demasiado largo para dejarlo en la papelera y no quería que lo encontrara el portero, así que decidió que a la hora de salir se lo llevaría y lo tiraría en un contenedor de desperdicios. Pero cuando llegó a la estación del metro no había encontrado ningún contenedor, de modo que se montó en el tren que le llevaba a casa con el tubo agarrado en posición vertical como el cayado de un pastor para no molestar a la gente. Durante el viaje, varias de las personas que subieron, al no encontrar un asiento libre, se agarraron al tubo, convencidas de que era una barra del vagón. Cuando el hombre llegó a su destino, había varias manos aferradas al tubo. Se encogió de hombros, soltó el tubo y se apeó del metro tranquilamente.
Aunque no es exactamente una leyenda urbana, he oído muy pocas veces y con mínima variación, es una de mis historias favoritas. A ver. Señor Jan Harold Brungan, si me haces un libro de leyendas urbanas, no me incluyas una historia que no es una leyenda urbana según tu propia opinión. Y que esta historia sea de tus preferidas hace que no sé si quieras seguir leyendo el resto del libro. El título, inventado por mí, que es súper imaginativo, encaja más con el tubo londinense que con el metro neoyorquino, pero no tengo ninguna prueba de que se haya contado ni una sola vez en Inglaterra. De hecho, algunas personas me han dicho que lo leyeron en la sección Life in these United States, la vida en los Estados Unidos, de las selecciones del Reader's Digest. Por supuesto, eso no es ninguna garantía de que sea cierta y sus detalles parecen bastante inverosímiles y absurdos, si debo añadir. A ver si esta es mejor. La verdad, las dos primeras me han hecho mucha gracia, pero esto va decayendo. El cazador cazado. Versión 1. ¿Por qué despedí a mi secretaria? Dos hombres estaban sentados en un bar y uno le dijo al otro. Bueno, esto parece un chiste, más que una leyenda urbana, pero veamos a dónde lleva. Oye, ¿cómo sigue esa preciosa secretaria tuya? Ah, tuve que despedirla. ¿Despedirla? ¿Y eso por qué? Bueno, todo empezó la semana pasada. El último jueves, el día de mi 49 cumpleaños, nunca me he deprimido tanto. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, pues verás, bajé a desayunar y mi mujer no hizo el menor comentario sobre mi cumpleaños. Unos minutos después bajaron los niños y yo estaba seguro de que me iban a felicitar, pero no dijeron ni una palabra. Como te he dicho, estaba muy deprimido, pero cuando llegué a la oficina, mi secretaria me recibió con un feliz cumpleaños y me alegré de que alguien se acordara. A mediodía me dijo que hacía un día precioso y que quería invitarme a comer a un sitio agradable e íntimo en el campo. Era efectivamente muy agradable y nos tomamos además un par de martinis. Al regresar me dijo que hacía un día demasiado bonito para volver a la oficina y sugirió que fuéramos a su apartamento a tomar otro martini. A mí me gustó la idea y tras una copa y un cigarrillo se disculpó para irse al baño a ponerse algo más cómodo. Unos minutos después se abrió la puerta del dormitorio y apareció mi secretaria, la plantilla de la oficina, mi mujer y los dos niños con una tarde de cumpleaños todos cantando cumpleaños feliz. Y yo estaba allí sentado solo con los calcetines puestos. Bueno, si esta historia fuera cierta, chaval, te lo has ganado. O sea, ahora viene la aclaración del autor, ¿no? Las fotocopias anónimas de este clásico cuento picante llevan a veces el título de El jefe o el 49 cumpleaños, y los folcloristas a veces lo llaman fiesta sorpresa al desnudo. La historia lleva en vigor desde la década de 1920 por lo menos. Ann Landers imprimió una primera versión remitida por un lector en una columna de 1976 y tanto le gustó que la volvió a publicar dos veces más, en 1993 y en 1999. Otra versión recorrió los periódicos en 1982 mediante su reimpresión en Los Angeles Times en una columna que reproducía las anécdotas que se contaron en una conferencia de agentes inmobiliarios. En el número de selecciones de marzo de 1997 apareció una variante más, como hecho real acaecido al jefe de un lector de San Diego. Ahora cuenta una versión número 2 de El cazador cazado, la pareja prometida. Una joven pareja que se iba a casar había concertado una reunión de asesoría prematrimonial con un sacerdote. Como no aparecieron, el sacerdote llamó a la mañana siguiente a casa de la futura novia. Está en el hospital, le dijo al sacerdote la madre de la joven. Probablemente prefiriera contarle ella misma por qué no pudo ir a su cita de ayer. Total, que el sacerdote se acercó al hospital y allí se encontró a la joven en cama con una pierna y una clavícula rotas. Pero a medida que le explicaba la situación, descubrió que el accidente la había dejado más abochornada que dolorida. Le contó que sus padres
Se habían ido a pasar el fin de semana fuera de la ciudad y le habían pedido que les cuidara la casa. Ella y su prometido pensaron que era una ocasión única para practicar su luna de miel. Así que tan pronto como se fueron los padres, la pareja se puso a practicar en el dormitorio del matrimonio. No mucho después sonó el teléfono. Era su madre con un ataque de pánico. Le dijo que había olvidado la plancha encendida en el sótano. ¿Querría hacerle el favor de apagarla? El prometido, en plan retozón, la cogió en brazos y la llevó hasta la parte de arriba de las escaleras del sótano. Ambos seguían desnudos. Cuando ella dio la luz, oyeron gritos de ¡sorpresa! ¡Sorpresa! Desde el fondo del sótano. Sus padres estaban al pie de las escaleras acompañados de familiares, parientes políticos y amigos. Una fiesta sorpresa de despedida de solteros. La impresión fue demasiada para el novio, que soltó a la chica. Salió disparado escaleras arriba y escapó corriendo de la casa. Ella cayó rodando por las escaleras y acabó en el suelo, desnuda, mientras los familiares la miraban boquiabiertos. La abuela pidió su medicina para el corazón. Todos estaban tan pasmados que a nadie se le ocurrió tapar a la chica. Remitido en 1987 por una mujer de Fort Wayne, Indiana, que se lo había oído contar a una sobrina a quien se lo había contado un sacerdote. Oye, estas historias vienen mucho de curas, Estoy flipando. En el final típico, el chico lleva a la novia a cuestas escaleras abajo. Una vez que las luces se encienden, se suele decir que la chica se volvió loca y el chico se fue de la ciudad. Entre los alucinados invitados a veces se encuentra el mismo sacerdote que en este caso se ve implicado en la historia. ¿Qué haría un sacerdote en una fiesta sorpresa de solteros? Aparte de que no entiendo muy bien el concepto de fiesta sorpresa de solteros, cuando además le has dejado a la pareja la casa sola. O sea, en fin. Practicando para la luna de miel es un eufemismo básico de esta narración. Una versión más discreta se incluyó en el episodio de noviembre de 1982 de New Heart. La esposa de Bob, vestida con un camisón muy revelador, baja las escaleras para reunirse con él junto a la chimenea y los invitados de la fiesta sorpresa hacen fotos con flash de su reacción de sorpresa cuando se encienden las luces. Hay una leyenda relacionada con esta en la que intervienen un perro y una mantequilla de cacahuete que se ha hecho muy popular últimamente. Veas en la introducción al capítulo 5, Aventuras sexuales. A mí esta me suena de pero del... ¿Cómo era el programa de Antena 3? No me acuerdo, sorpresa, sorpresa o algo así. Que contaba esto del perro y la mantequilla o algo así. Bueno, y acabaré contándoos la versión número 3 del cazador cazado, que se llama, esto promete, el pedo en la oscuridad. Había una vez un hombre que sentía una pasión desmedida por las alubias estofadas. Le encantaban, pero siempre le producían unas enormes flatulencias inmediatas. Un día conoció a una chica y se enamoró de ella. Cuando estuvo claro que pronto se casarían, pensó, es una chica tan dulce y delicada que nunca soportaría este comportamiento. Así que hizo un supremo sacrificio y dejó de comer alubias. Poco después se casaron. Unos meses más tarde se le estropeó el coche mientras volvía del trabajo y como vivían en el campo, llamó a su mujer y le dijo que llegaría un poco tarde ya que tendría que ir andando. Por el camino pasó cerca de un café y le llegó un abrumador aroma a alubias estofadas. Puesto que aún le quedaban varios kilómetros por andar, pensó que podría liberarse de sus tremendos efectos antes de llegar a casa y se detuvo en el café. Antes de volver a la carretera, se comió 3 raciones dobles de alubias estofadas. Durante todo el camino a casa fue tirándose pedos. Y al llegar, se sintió razonablemente seguro de que había soltado hasta el último gas. Su mujer parecía agitada y nerviosa y exclamó, encantada, cariño, esta noche te he preparado una deliciosa sorpresa para cenar. Entonces le vendó los ojos y le condujo a su silla en la cabecera de la cama. Se sentó y justo cuando iba a quitarle la venda de los ojos sonó el teléfono. Ella le hizo prometer que no se quitaría la venda hasta que volviera y se fue a contestar la llamada. Aprovechando la oportunidad, basculó sobre una tienda y se tiró un pedo. No solo fue sonoro, sino apestoso como huevos podridos. Cogió la servilleta de su regazo y abanicó vigorosamente el aire a su alrededor.
Las cosas ya se habían normalizado cuando se sintió que una nueva urgencia le cruciaba, así que se ahuecó en la otra dirección y soltó otro pedo. Este fue de campeonato. Siguió así otros 10 minutos, mientras escuchaba la conversación que tenía lugar en el vestíbulo, hasta que las despedidas al teléfono le señalaron el final de su libertad. Se colocó la servilleta en el regazo y cruzó los brazos, sonriendo satisfecho. Y cuando su mujer regresó disculpándose por haber tardado tanto, era la viva imagen de la inocencia. Le preguntó si había espiado, y él naturalmente le aseguró que no. En ese momento ella le quitó la venda de los ojos y vio su sorpresa. Sentados a la mesa estaban los 12 invitados de su cena de cumpleaños. Esta versión es otra obra anónima del Xerox Lore basada en antiguos relatos zafios, con un lenguaje y una estructura parecidos a los de los cuentos de hadas. La leyenda ganó cierta respetabilidad cuando Carson McCullers la incluyó en su novela de 1940, El corazón es un cazador solitario. Versiones más recientes de esta historia sitúan la acción en un coche oscuro, en el que una pareja sentada en el asiento de atrás es testigo de las flatulencias de la chica, variante que inspiró un cortometraje exhibido en 1997 que se titulaba The Date. Tengo que ver esto, tengo que ver The Date, la cita. No puedo evitarlo. Bueno, chicos, os traeré más. Alguna es divertida, otra, lo siento, no me lo parece, pero espero que os guste. Que vaya bien, chicos.